Bien, tengan buenas noches, público en general. El día de hoy, mi nombre es David Pacherre Pulache, soy médico residente de segundo año de ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Maternidad de Lima. El tema a desarrollar para el día de hoy es amenaza de aborto, qué conducta y medidas generales es la que tenemos que tener presente, ¿no? Sobre todo esta exposición está dirigida para público en general, ¿no? Sea personal de salud o no sea personal de salud, ¿no? Bien, vamos a comenzar. El objetivo de esta presentación es explicar qué significa la amenaza de aborto y cómo nosotros podemos reconocerla, ¿no? Asimismo, una vez que se pueda reconocer esta patología, entonces determinar qué conductas y medidas generales se deben tomar. Cuando una gestante, en ese caso, se le diagnostica amenaza de aborto. Esto es un tema bastante importante, ¿no? Porque en la emergencia es común, no es el pan de cada día ver o notar la gran cantidad de, digamos, de ingresos que ocurren, ¿no? O de admisión a la emergencia de este tipo de pacientes. Pacientes que van a venir con esta clínica, que van a ser diagnosticadas con esta patología, que es la amenaza de aborto, y que al final, digamos, la forma como se resuelve y cómo se maneja es la que voy a transmitir desde el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué es la amenaza de aborto? Se entiende por amenaza de aborto a la presencia de un sangrado que en este caso viene por vía vaginal y que se encuentra asociado o no asociado a un dolor pélvico, que en este caso, por lo general, es con una contracción uterina, ¿no? Y esta paciente está gestando, o sea, está embarazada. Y el embarazo es menor de las 22 semanas de edad gestacional. Entonces, para hacerlo de forma esquemática, una paciente que tiene 12 semanas, 10 semanas, 18 semanas, 20 semanas y que presenta sangrado por vía vaginal y que está asociado con dolor pélvico, entonces yo tengo que sospechar que se encuentra en una amenaza de aborto. Bien, esos son los dos signos y síntomas cardinales que definen a la amenaza de aborto. Son lo que yo tengo que tener en la cabeza, ¿no? Presente cuando venga una gestante así. Y es por eso la imagen, ¿no? Que está, la primera imagen que está acá, ¿no? Tenemos una paciente que de la nada, ¿no? Empieza a notar que en su prenda hay esto, ¿no? Que es un sangrado. Sangrado por vía, en ese caso un sangrado que está en su prenda. Y que esa gestante, muchas de las veces se pregunta, ¿no? ¿Este sangrado es por vía vaginal? ¿O es capaz de la vía urinaria, ¿no? ¿Quién sabe? O capaz es rectal, ¿no? ¿Quién sabe también, ¿no? Porque los tres mancharían la prenda, ¿no? Claro. Entonces, la amenaza de aborto será aquella en donde el sangrado sea de procedencia de la vía vaginal. Además, como se muestra en la segunda imagen, el dolor es típico en la zona en donde se está marcando a la paciente allí. Es decir, es un dolor pélvico. Es un dolor, si es que yo divido a la pancita, ¿no? Al abdomen, ¿no? Si yo lo divido en dos mitades y en cuatro cuadrantes, perdón, va a estar localizado en los dos cuadrantes de abajo, ¿no? En los dos cuadrantes, en los dos cuadraditos que están en la parte de abajo. Allí, en esa zona que en un término médico se le conoce como hipogastrio, pero en un término sencillo de recordar es el abdomen bajo, ¿no? Bastante lo conocemos como eso, ¿no? Entonces la paciente viene diciendo eso. Doctor, tengo sangrado y me duele la parte del vientre bajo, ¿no? Bien.
Cuando la persona dice eso, uno tiene que sospechar de una amenaza de aborto. Sin embargo, ¿qué es lo que va a realizar el personal de la salud cuando se encuentra ante un caso de una amenaza de aborto? Entonces, lo primero que va a tener que hacer, uno diría, de frente va a hacer un tacto. No, lo primero que va a tener que hacer es esto, una especuloscopía. ¿Qué es especuloscopía? No entiendo. Entonces, la especuloscopía consiste en introducir en el canal vaginal, ¿no? Digamos, este dispositivo, esta herramienta que está acá, que se llama espéculo. Este espéculo puede ser de metal, puede ser un espéculo de plástico, que en este caso es un espéculo descartable, claro está, bien, y ese espéculo lo que va a permitir es que cuando ingresa a la vagina, distiende las paredes de la vagina, de tal manera que me permite visualizar o ver todo lo que es el canal de la vagina y también me permite ver la parte más interna. ¿Y qué es lo que más interno tengo de toda esa vagina al fondo? Tengo el cuello del útero. Tengo el cuello del útero. Entonces, ¿por qué es importante poner un espéculo? Porque me va a permitir a mí saber si es que el sangrado capaz es de alguna de las paredes de la vagina o procede del mismo útero y por ende tiene que salir del cuello del útero. Entonces, si yo pongo el espéculo y veo que no hay sangrado por vía vaginal, ¿no? En este caso, porque no hay sangrado en las paredes de la vagina, ni tampoco hay sangrado en el mismo cuello o que está saliendo del cuellito del útero. Entonces, yo tengo que preguntar, ahí tendría varias opciones, ¿no? Una de ellas es, parece que esta paciente quizás el sangrado sea antiguo y por ende yo ya no lo encuentro. O capaz no es de la misma vagina, capaz es de la parte urinaria o de la parte rectal. Esa es la importancia de colocar un espéculo. Asociado a este, se tiene que también realizar un tacto vaginal. ¿Por qué? Porque el tacto vaginal me va a permitir diferenciar si es que el cuello, que aparte en el espéculo, si es que el cuello está abierto, cerrado, la consistencia del cuello y de forma indirecta también saber o determinar cuánto puede estar midiendo ese útero, ¿no? Ese útero. Bien. ¿Qué es lo que solicitará el personal médico? El personal médico no solamente se basa en la clínica. Recordemos que si bien la amenaza de aborto es un diagnóstico clínico, es decir, que se basa bastante en la interrogación y en el examen físico, también se debe de complementar. Y se complementa justamente con estos exámenes. El primero y el más importante es este que está acá, la ecografía. Entonces, bastante de nosotros hemos escuchado ese término, ¿no? Tienes sangrado, tienes dolor pélvico, hace una ecografía, ¿no? Hace una ecografía. Entonces, la ecografía que se realiza por lo común es la ecografía transvaginal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas pacientes que están en amenaza de aborto, por lo general vienen con edades gestacionales, ¿no? O sea, con gestaciones que son, digamos, de reciente inicio, que tienen 6 semanas, 4 semanas, 8 semanas o 10 semanas ya, ¿no? No es que no sea raro, pero no es lo más común, no es común que venga una paciente de 16, 17 semanas con una amenaza de aborto. ¿Puede venir? Claro, puede venir, y está dentro del rango. Pero lo más frecuente es que se establezcan en estas primeras semanas, ¿no? 8, 10 semanas, 6 semanas, ¿no? Pacientes que vienen con 2 mesecitos de gestación. Entonces, allí es cuando se prefiere esta ecografía transvaginal. Con este examen, lo que se va a observar es si es que el bebito, ¿no? O el embrión o feto, ¿no? Bebito en término general, ¿no? ¿Está vivo o no? Claro, porque si ya no tiene vida, o sea, si no tiene latidos, entonces ya no es una amenaza de aborto, sino es un aborto. Pero si tiene vida, ¿no?
Y si yo encuentro que está con un sangrado esta señora, pero el bebito está con vida, entonces probablemente se trate de una amenaza de aborto. Entonces, en una amenaza de aborto, el bebé, ¿no?, el embrión, se encuentra con vida. ¿Qué más? Se va a determinar cuántas semanas tiene de gestación. Claro, capaz esta paciente no sabía que estaba gestando y solo tenía y solo antes de venir al hospital se hizo una prueba de embarazo, ¿no?, en la orina o en la sangre, y ahí digamos, dio cuenta que estaba embarazada. Y también se va a determinar cuántos bebés son los que tiene, entre otras cosas más, ¿no? Porque a veces uno piensa solo es uno y al final terminan siendo dos o hasta tres, quién sabe, ¿no? Y también se tiene que ver cuánto mide el bebé, si está creciendo bien, cosas más allá. Sin embargo, la importancia en esta clase es saber que la ecografía me va a permitir saber si es que ese bebé se encuentra con vida o no. ¿Cuántos son y cuántas semanas de gestación tiene esta paciente? Además, se deben de pedir algunos exámenes de laboratorio, que son exámenes que no son como que condición sine qua non, o sea, condiciones estrictas de que toda paciente con amenaza de aborto la deba tener. Sin embargo, se recomiendan realizar, por ejemplo, un hemograma completo para saber cuánta hemoglobina tiene esa paciente. No vaya a ser que haya perdido bastante sangre. ¿Qué grupo de sangre es? ¿No? El perfil de coagulación, que consiste en saber las plaquetas para saber si esta paciente tiene una correcta forma de cómo parar su sangrado, ¿no? Si la paciente tiene alguna prueba serológica de VIH, de sífilis, de hepatitis B, ¿no? Algunos piden incluso hasta un examen que se llama beta-HCG, que es un examen que nos permite saber si la paciente está embarazada o no, y los niveles de esa hormona nos permite saber también si es que el embarazo está yendo, el ritmo de crecimiento está yendo bien o no. Claro, es importante. ¿Qué medidas generales se deben realizar en una amenaza de aborto? Y con esto terminamos. Las medidas generales que se deben realizar son: la paciente tiene que estar en reposo absoluto, es decir, la paciente tiene que estar descansando. En la medida posible debe ser absoluto, en la medida posible. Si es que no, tendría que ser relativo en todo caso. Un reposo absoluto es que la paciente no va a hacer nada, va a estar en su cama. Bien. Asimismo, la paciente no tiene que tener relaciones sexuales. Y esto es importante, porque para que una paciente le digamos: señora, no tenga relaciones sexuales, señora, esté en reposo, ya de por sí es difícil para ella, porque bien conocemos la condición de las pacientes en las cuales, pues, si les decimos no trabajes, no cocines, van a decir: sí, pero ¿quién lo hace por mí, no? Entonces, a veces es difícil establecer un reposo absoluto, y por ende le decimos: entonces trata en la medida posible de no hacer tantas cosas. Eso significa un reposo relativo. Y de no tener relaciones sexuales va a depender de ella y sobre todo también de la pareja, porque a veces en una sociedad en donde el machismo imperia, pues lamentablemente esto se tiende a soslayar, ¿no? Se tiende a sobrepasar, ¿no? Entonces la paciente no debe tener relaciones sexuales y tiene que estar tranquila. La gestante tiene que estar tranquila. Como comentario final para terminar, las pacientes con una amenaza de aborto va a tener dolor, va a tener sangrado, y como medidas generales tiene que guardar reposo, tiene que no tener relaciones sexuales y tiene que estar lo más tranquila posible. Es un diagnóstico muy común en la emergencia, y el manejo es digamos, técnicamente sencillo, pero tenemos que saberlo reconocer. Bien, muchas gracias por su atención, y esto fue un poco de lo que es amenaza de aborto y las medidas generales.